Amén. Ok, damos comienzo este día lunes 10 de mayo. Mayo. ¿Cómo se va el tiempo? Sí, Y pues. está heladito, está un poquito heladito, sabemos que están en la casa, no sabemos si están algunos viajando, pero estamos aquí a las 10 de la noche en vivo por Facebook, por el ministerio La Última Llamada, estamos transmitiendo por dos Facebook y por el Facebook de Alberto González, que este viernes vuelve mi programa de que pasamos a fase 2. Ah, qué bien. Así que me llamaron hoy día para que retomemos el programa porque vuelven a abrir Santiago, vamos a poder viajar y retomar Gospel Millennium. Así que ahí vamos a estar con la ayuda del Señor, compartiendo la palabra del Señor. Y hoy día nos convoca Apocalipsis. La Apocalipsis. semana pasada Amén. estuvimos con nuestro pastor Arnoldo Cañumil. Estuvimos hablando del capítulo 1, una introducción al Apocalipsis, parte de lo que Dios ha hecho en su vida, cómo Dios lo fue llevando a este camino. Y obviamente este es un libro de misterio, un libro que yo sé que para muchos eh, les produce hasta miedo. Yo he visto gente que no le gusta hablar mucho de Apocalipsis porque le da Sí, como un poco de miedo. Pero sabemos que el Apocalipsis no se escribió para darnos miedo, sino para decirnos quién gana esta batalla. Y la gana exactamente. Cristo. Amén. Entonces, obviamente, la idea es que estemos preparados porque sabemos que estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos apocalípticos. Sabemos que la palabra de Dios se cumple y vemos las señales, cómo se han ido cumpliendo paso a paso. Y como lo decía la semana pasada, Jesús dijo que vendría y vino. Así es. Amén. También dijo que Él moriría y murió. Él dijo que se tenía que ir y que iba a dejar al Consolador que nos guiara hasta el fin de los tiempos. Amén. Y así sucedió. Pero Él nos dio una promesa, que Él iba a regresar por nosotros. Así es, Y hermano. eso no se ha cumplido todavía, pastor. Bueno, eso es lo que toda la iglesia del Señor está esperando, la venida del Señor, es lo que todos esperamos. Hoy día estamos en el siglo XXI y hoy estamos todos expectantes a que el Señor regrese por su iglesia. Hoy Claro. día estamos en el tiempo en que Apocalipsis dice, la esposa y el espíritu dicen, ven Señor Jesús. Hoy día creo que se va a agudizar este clamor, hermano Alberto. Yo siempre me confundo, Alberto, Alfredo. Alberto, como Alberto. Alberto Motetti. Alberto, amén. Bueno, para nuestro ministerio, hoy día les saludo, le damos la bienvenida a nuestros hermanos del ministerio, como también al ministerio que está nuestro hermano Alberto, porque, bueno, los que no conocen a nuestro hermano Alberto, a nuestro ministerio, yo lo voy a presentar, porque él es nieto de nuestra hermana Clarita Rojas, una hermana que estuvo con nosotros sirviéndole al Señor fielmente hace varios años atrás, el 2010 falleció la hermana 2010, Clarita. sí. Claro, para todos mis hermanos antiguos del ministerio la conocieron, pero todos los hermanos que han llegado posteriormente después, a mi hermano no lo conocen porque es un joven que lo educó nuestra hermana Clarita y hoy día él es un joven que le gusta llevar el evangelio al nivel, en el contexto de juventud. Así que tenemos un hermano acá que hace eventos para jóvenes, le gusta todo lo que es la juventud y llevar el mensaje de Cristo en su contexto de joven. Gloria al Claro, Señor, amén. amén. Nosotros ya pasamos esa edad de la juventud, pero qué hermoso, hermano, que los jóvenes hoy día se interesen por predicar el Evangelio de Jesucristo. Así que le doy la bienvenida a todos los hermanos que ya se están incorporando, a los que vienen incorporándose, le damos la bienvenida. Hoy vamos a ir netamente a la palabra. La semana pasada fue un poco larga la introducción porque, bueno, hicimos una presentación de un poco de mi testimonio, pero hoy día no voy a contar eso porque hoy día vamos a ir inmediatamente a la palabra del Señor. Así que vamos a comenzar orando y nuestro hermano le vamos a pedir que usted ore hoy día para que el Señor nos dirija y también nuestros hermanos puedan decirnos cómo se está escuchando, cómo se ve, para que nosotros hoy día podamos estar tranquilamente predicando este hermoso evangelio de Cristo nuestro Salvador. Buenísimo. Amén, mi hermano. Ok. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos permites estar acá, Amén. en tu casa de oración, Señor. Gracias, Padre, por todos los que hoy día están conectándose en un día lunes, Señor, helado, quizás después de trabajar, estudiar, viajar, Señor, estamos acá para Amén. apartar un tiempo para saber un poco más de ti, Señor. Amén. Te pedimos, Señor, que tu palabra, que ya está revelada, Señor, pueda llegar a Así es, nuestros Padre corazones. nuestro. Danos, Señor, el entendimiento, la claridad de los tiempos que estamos viviendo, Señor, tiempos proféticos, tiempos, Amén. Señor, Sí, donde Señor. sabemos que tu palabra se está cumpliendo. Aleluya. Y, Señor, te pedimos que tú abras nuestro corazón y nuestra mente Amén. para Sí, poder Señor. recibir, Señor, lo que tú Aleluya. tienes para nuestra vida, para que no andemos en tinieblas, sino en luz, Señor. Como dice tu palabra, lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino, Amén. Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos la Gracias, respuesta, Padre. Señor, a través de este tremendo libro de revelaciones,
de todo lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir, Señor. Gracias, Señor, Amén. porque tú Gracias. nos vas a guiar aún mucho más allá de la muerte. Y Amén. gracias, Sí, Señor, porque tú Señor. vas a usar los labios de mi pastor, Señor, Arnoldo Cañumil, Señor, para revelarnos, Señor, este tremendo misterio que tú tienes para cada uno de los que estamos hoy día conectados, Señor. Gracias, Señor, te lo damos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Padre. Gracias, Amén. Señor. Dios le bendiga, hermano Alfredo, perdón. Bueno, yo antes de, hermanos, ir a la palabra del Señor, hoy día les quiero pedir a todos mis hermanos que también estemos orando por las peticiones que enviamos al WhatsApp hoy día de nuestro Buenísimo. ministerio. Y también yo alcancé a ver, al ver las noticias antes de venirme a la iglesia, y alcancé a ver, hermano, de que Israel hoy día está siendo atacado por el grupo Hamas, Sí. un grupo rebelde, un grupo terrorista que hoy día ha lanzado por lo menos más de 130 cohetes. Gracias a Dios que el ejército israelí lo ha detenido todo, pero están buscando ese odio, sembrar ese odio y después hacerse las víctimas, porque usted sabe que todos estos que lanzan los cohetes después se van a esconder a los hospitales, se esconden entre las mujeres, y cuando Israel ataca, después aparecen las noticias, los derechos humanos hablando en contra de Israel. Pero la verdad es que Israel hoy día no le interesa mucho la opinión de lo que piense las Naciones Unidas o los derechos humanos. Israel dijo, bueno, en este mes de mayo se cumplen 73 años desde el 14 de mayo del 1948, cuando Israel fue nuevamente declarado Estado. Ellos dijeron, después de la Segunda Guerra Mundial, nunca más vamos a permitir que hagan una masacre con el pueblo judío. Porque cuando Hitler mató y quemó a más de 6 millones de judíos, cuando Israel volvió a ser Estado, dijo, nunca más. Ellos dijeron, es una frase que está guardada en la historia, dijeron, nunca más nos dejaremos atropellar. Si nos atacan, nosotros vamos a tratar de mediar para que este conflicto se solucione, pero si nos vuelven a atacar, nosotros atacaremos. Es que realmente, mi hermano, nosotros los cristianos, dice que amamos a Dios. ¿Y el Evangelio de dónde vino? De Israel. Y nosotros debemos orar por Israel. Así que hoy día les pido, mis amados hermanos, que oremos por la nación de Israel, oremos por la paz de Jerusalén, una ciudad que le ha costado tener la paz. Bueno, todos sabemos por qué hoy día Jerusalén no tiene paz. Porque el príncipe de paz que vino a Jerusalén, los propios judíos, los padres, lo rechazaron. Y Jesús le dijo, la sangre que va a venir sobre ustedes también vendrá sobre sus futuras generaciones. Y así ha sido, pues, mi hermano. Jerusalén nunca más ha tenido paz. Cuando vino Cristo, esa paz venía a ellos, el príncipe de paz, pero ellos lo rechazaron. Y hoy día ellos siguen con siguen guardando la ley de Moisés. Ellos quieren nuevamente levantar el templo para volver a hacer todas las ceremonias antiguas, pero Dios eso ya lo cerró. Por algo Dios permitió que el templo fuera destruido, y por algo el templo no se ha edificado ya casi 2000 años, donde hoy día, hermano, no necesitamos templo ni sacrificio, hermano, porque el Cordero Pascual ya fue sacrificado. Ese sacrificio es perfecto, agradable, no necesitamos otro sacrificio. Así que, mis hermanos, eso les quería decir, que hoy día estemos orando por Israel, orando por todos los judíos, los que viven en Israel, y también, hermano, orando por los palestinos, porque hay palestinos que no son terroristas. Hay palestinos que son buenas personas, incluso en la franja de Gaza, lo que está al sur de Israel, hay muchos cristianos palestinos que tal vez están un poco calladitos porque si no los persiguen también y los matarían. Así que hoy día debemos estar orando por Israel. Bueno, Israel, como decía usted la semana pasada, es el reloj. No tengo el reloj, pero aquí tengo el reloj. Es el reloj profético de la Sagrada Escritura. Así que vamos a ir entrando al tema. No sé si usted quiere decir algo más, mi hermano. Sí, con respecto a Israel, no sé, pastor, si usted ha notado que igual se ha levantado un espíritu antisemita. Sí, muy fuerte. Muy fuerte, que igual se nota mucho que es como cuando hay preferencias políticas, religiosas, siempre está ese sentimiento de querer bajar las verdades de otro o querer mostrar lo que se quiere mostrar. Justamente. O de repente, no sé, muestran alguna información, pero está manipulada por las noticias. Lo que pasó hace poco con Donald Trump cuando salió, había mucha manipulación de información. Sí. Entonces, de repente, es importante que nosotros como cristianos tratemos de no quedarnos con la primera opinión o cualquier cosa que se dice por encima, porque la información muchas veces está manipulada. Justamente.
Entonces yo he encontrado que frente a Israel también hay personas que como están en contra de Israel y no les gusta, siempre la noticia está como poniendo a Israel como los malos de la película. Sí, justamente. Israel siempre se está ante todos los medios de televisión, de información, a Israel siempre se le está colocando como el malo, Como los que provocan, como los que provocan, los que matan a los inocentes, como que ellos son los avasalladores hacia los palestinos. claro, Y resulta que no. Nosotros sabemos, hermano, que los palestinos son los que siempre están hostigando a Israel. Hoy día, no sé si usted vio las noticias, como un auto de un israelita lo apiedraron y puso marcha atrás y después como se vio como no tenía dónde ir, el que iba manejando el auto atropelló a un palestino y ahí lo taparon a piedrazo. Gracias a Dios que esas personas no murieron. Pero hoy día, hermano, este síntoma de violencia está en Colombia, el 2019 en Chile, y todavía esto está latente, en cualquier momento nuevamente esto va a volver otra vez a manifestarse. claro. Yo creo que la pandemia ha hecho que la gente no salga a la calle a manifestarse, pero hoy día estamos así como en un volcán que está hirviendo y en cualquier momento nuevamente van a entrar en conflicto las naciones. Claro. O sea, aquí entramos al periodo cuando Cristo dijo, en los últimos tiempos habrá rumor de guerra, habrá entre vecinos, entre país y países, va a haber conflicto. Y esto se está dando en Estados Unidos, se está dando en Colombia, aquí en Chile se dio, en Argentina, en los países del Cono Sur y también en los países de Europa también se está dando esta hostilidad. Bueno, y sabemos que todo esto lo está financiando los enemigos de Israel, que es Irán, que antiguamente era Persia o Elam, como dice la Biblia. Ellos son los enemigos de Israel y que Irán lo ha dicho, quieren borrar a Israel, quieren eliminarlo. Pero hermanos, cuando el mundo diga eso, nosotros estamos cerca a que Cristo venga por su iglesia. Israel tendrá que sufrir, sí, la guerra, como dicen, bueno, un día más adelante lo veremos, en Ezequiel capítulo 38, cuando vengan las naciones vecinas a una nación que está en paz, que está, hoy día Israel no tiene muros como en los tiempos antiguos. Bueno, ayer predicábamos sobre cuando Nehemías levantó los muros de Jerusalén, porque cuando la sitió Nabucodonosor, la ciudad fue destruida completamente y todos los muros cayeron. Y cuando vino Zorobabel por el decreto de Ciro en el 530 y tanto por ahí, vino un primer grupo con Zorobabel a tomar nuevamente la tierra de Jerusalén, la tribu de Judá. Pero esto, bueno, en la historia está al punto que yo quiero llegar, es que eso fue en el año 536 más o menos. Después, en el año 500 hasta el 516, con Zorobabel, el templo se reedificó, pero nunca quedó igual que el primer templo. Y después viene el segundo grupo con Edras, por allá por el año 458, el sacerdote que trae la ley al pueblo, le trae el carácter, le trae la palabra, le trae la espiritualidad a todos los cautivos que estuvieron por 70 años. Y aquí quiero llegar yo. Y en el tiempo de Nehemías, en el año 445 a.C., se da inicio, hermano, a la profecía que está en Daniel capítulo 9, verso 25, que dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel. Y se da inicio cuando Nehemías restaura los muros y la plaza en tiempo de angustia. Se da comienzo a la semana 70. Un día vamos a hablar sobre esa profecía que es muy interesante. Es el Apocalipsis del Antiguo Testamento con el libro de Daniel. Y se da inicio a la semana 70. Así que, mis hermanos, de la semana 70 se han cumplido 69 semanas. Y el reloj de Dios partió del año 445 hasta la muerte de Cristo, al año 33. Y esa semana que falta, la 70, quedó en un lapso de tiempo. Dios abrió una ventana de tiempo hasta ahora para que todos los gentiles entraran a la salvación, pero esto está netamente a Israel. Y cuando venga el anticristo, entonces se da inicio a la última semana, 70, que son 7 años. Bueno, Apocalipsis lo va a desarrollar más adelante. Así que, ¿qué le parece si entramos al capítulo 2? Capítulo 2. Sí, a ver si usted me ayuda hoy día y usted me puede leer, mi hermano, capítulo 2. Vamos a dar inicio, capítulo 2, hoy día, con la iglesia de Efeso y vamos a llegar hasta la iglesia de Pérgamo. Vamos a leer 3 iglesias hoy día. La iglesia de Efeso,
la iglesia de Esmirna y la iglesia de Pérgamo. Y ahí vamos a hacer un resumen breve. Parece que se salió el Face. Perfecto. Vamos a esperar un segundito, hermanos, porque me parece que se desconectó la transmisión de nuestro hermano. Aquí estamos. Aquí estamos. Gloria a Dios. Ahí volvimos nuevamente. Ahí volvimos. Y vamos a empezar justamente con la iglesia de Efeso. Exactamente. La iglesia de Efeso, hoy día vamos a partir con la iglesia de Efeso. Así que mi hermano va a leer los capítulos 2 del versículo 1 hasta el versículo 17. Amén, mi hermano. Dice, escribe al ángel de la iglesia, el que tiene las 7 estrellas de su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Yo conozco tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré de tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Pero tienes esto, que aborrecen los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Amén. Vamos a partir con esta iglesia primero, la iglesia de Efeso. Bueno, la iglesia de Efeso, la semana pasada quedamos cuando el Señor primero muestra en el capítulo 1 toda la gloria de Jesucristo, todo lo que Él es. O sea, Apocalipsis revela lo que Cristo es, lo que fue en la eternidad, lo que Él es y lo que los discípulos no lo vieron porque Él vieron a un hombre, Claro. vieron al Hijo de Dios, vieron al Hijo de David, vieron al carpintero, vieron a Jesús, lo vieron en la parte humana, pero no lo vieron en su esplendor y en su gloria. Por eso que muchos le decían así por realmente los fariseos, eran muy hirientes, le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Qué querían decir con eso, mi hermano? Ellos pensaban que Cristo venía de una fornicación. O sea, ellos nunca creyeron de que Cristo había nacido por obra del Espíritu Santo y solamente en el vientre de María, una mujer virgen que ningún hombre la había tocado. Pero ellos pensaban que un soldado había tenido relaciones con la Virgen María y de ahí nació Cristo. Por eso que los fariseos decían, nosotros, así sacando pecho, no somos hijos de fornicación. Y resulta que ellos eran tan ciegos, como Cristo le dijo, sepulcros blanqueados, no les ha resplandecido la luz del Evangelio. Me tienen al frente y no me conocen. Entonces cuando Cristo vino en una humanidad, hecho hombre. Y aquí en Apocalipsis, en el capítulo 1, lo vemos que Él es revelado en su gloria. Yo quiero repasar así rápidamente cuando Juan lo vio en el capítulo 1, en el versículo, los últimos versículos, y vamos al tiro al 2, cuando dice que en medio de versículo, dice versículo 14, su cabeza y su cabello eran blancos como la blanca lana, como nieve. ¿Qué es lo que quiere decir, hermanos amados? Que el Señor dice que Él eran sus cabellos blancos como la blanca lana. Quiere decir, lo que significa el cabello blanco, significa madurez y significa también, hermanos amados, que Él está glorificado. Glorificado. O sea, que sus ojos, su cabello blanco, glorificado, habla de cabeza, habla de autoridad y habla de madurez. O sea, Cristo es Dios. Él habla de que tiene toda la autoridad y todo el poder. Dice, sus ojos, llama de fuego, que todo lo ve.
O sea, a Cristo nadie se le puede ocultar. Por eso dice, sus ojos como llama de fuego, quiere decir que con sus ojos Él puede ver más que los rayos X que cuando nosotros vamos al hospital, a una clínica. Con sus ojos Él lo ve todo. 3, sus pies, bronce bruñido, habla de bronce fino, habla de que el Señor dice que Él, cuando venga, sus pies como bronce bruñido, pisará. Autoridad es juzgar al mundo y a las naciones con sus pies, bronce bruñido. Eso habla de juzgar, que tiene la capacidad y Él puede juzgar. Por eso dice que toda lengua que confiese a Cristo será hijo de Dios, pero toda lengua que no confiese a Cristo un día se va a levantar de la muerte y tendrá que confesarlo, pero no para salvación, sino para ser condenado. 4, habla de su voz, estruendo, habla de autoridad y de majestad. Cuando habla con voz tronante como de trueno, habla de autoridad, de su majestad. 5, su diestra, 7 estrellas. Las 7 estrellas vimos que son las 7 iglesias, que también son los 7 ángeles que están en la iglesia, que son 7 pastores. Dios los denomina como ángeles, los que llevan la palabra. Ellos son los testigos, como dijo Jesús en Hechos 1:8, y cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. Hoy día, ¿quiénes son los testigos, hermano? Usted y yo. Nosotros somos los que testificamos de Cristo, no testigos de Jehová. Testigos de Jesucristo. O sea, nosotros somos hijos de Dios el Padre, pero por medio de Jesucristo, lo que Cristo hizo en la cruz. Y dice 5, su diestra de las 7 estrellas. 6, de su boca dice que sale como una espada aguda. La boca de Cristo representa la palabra, la espada. Y a nosotros, ¿qué nos dice Pablo en Efesios 6? Que nosotros tenemos esta espada y con esta desarmamos todos los argumentos del diablo, toda mentira, y esta es la que ataca, la espada. Todos los otros, lo que tenemos, el escudo, la fe, el yelmo, la salvación, el apresto del evangelio, todo es para nuestro servicio a Dios, pero la que tiene poder es la espada, la palabra que sale de su boca. Y último, su rostro. Dice que su rostro es más resplandeciente que el sol. Nos habla de su majestad, nos habla de su esplendor, de su gloria, como lo decíamos el lunes pasado, cuando Él se transfiguró en Mateo 17 y mostró su gloria más potente que el sol. Entonces, eso es lo primero, hermano, que tenemos que ver en Apocalipsis capítulo 1. Que aquí primero se ve el Apocalipsis. La revelación de Dios revela quién es Cristo. O sea, hermano, aquí todo lo que habla Apocalipsis habla de la obra consumada de Cristo en los últimos tiempos. Y en el capítulo 2 dice, escribe a la iglesia de Efeso. La iglesia de Efeso, para todos mis hermanos que conocen la Escritura, es la iglesia que representa la iglesia apostólica, la iglesia que fue fundada por el apóstol San Pablo. Hermanito, usted me puede buscar en Hechos capítulo 20, versículo 29, cuando Pablo fundó la iglesia estaba en Asia Menor, en Efeso, y ahí había una diosa, la diosa Diana, que era muy popular para los efesos. Y resulta que Pablo, cuando predicó el evangelio en aquella ciudad, quisieron lincharlo, matarlo, porque estaba echando abajo la divinidad de los efesos. Entonces el evangelio llegó por medio del misionero apóstol San Pablo, y él fundó la iglesia de los efesos. ¿Qué dice Hechos capítulo 20, verso 29, hermanito Alberto? Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Eso es. Entonces esta iglesia fue fundada entre el año 50 y 55. Y aquí la carta está revelándose a través de Juan en la isla de Patmos, por ahí por el año 95. O sea, habían pasado, mi hermano, como 40 y tantos años, máximo 50 años. De cuando fundó la iglesia Pablo, ya 50 años pasados, ya la iglesia había perdido su amor. La iglesia apostólica. Se había enfriado su primer amor. Eran celosos, porque dice aquí, escribe al ángel de la iglesia, el ángel es el pastor, el que guía, el que dirige el rebaño,
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Aquí el Señor nos habla a nosotros, hermanos, hoy día. La iglesia de Efeso representa todos los tiempos de la iglesia, desde la era apostólica, por todos los siglos que ha pasado la iglesia, representa en los tiempos cuando hemos vivido en el Evangelio, representa que hay una iglesia como los de Efeso, que son celosos, que ellos guardan la palabra, que ellos luchan para que no entre la falsedad, pero muchas veces se ponen los hermanos muy ortodoxos, pero pierden su primer amor. Entonces, hermanos, Dios, ¿cómo nos necesita a nosotros? Que tengamos la doctrina correcta, la sana doctrina, tanto que se habla de la sana doctrina, ¿verdad? Y algunos se arrogan la sana doctrina, hermano, y resulta que a veces ni ellos están sanos. Como dijo por ahí un pastor, primero sánate tú y después habla de la sana doctrina. Porque muchos se atribuyen sana doctrina, y a veces no están tan sanos, porque, como la misma iglesia de los Efesos, han perdido su primer amor. Solamente una iglesia que es celosa, es muy ortodoxa, guarda todos los preceptos, pero el amor lo pierden. Entonces aquí el Señor dice: conozco tus obras. Mi hermano, usted que nos está viendo y nosotros que estamos acá, el Señor conoce tus obras, hermano, y las mías. Si un día el Señor nos pudiera hablar y el Señor escribiera en el teléfono todo lo que soy yo, Él lo podría hacer, porque conoce lo que yo hago en el día, lo que yo pienso, lo que yo deseo, lo que hago cuando estoy solo, lo que yo hago cuando nadie me ve. Él conoce mis obras. Entonces, nosotros hoy día tenemos que convertirnos al Señor de verdad, no convertirnos al pastor, porque el pastor lo ve a usted mientras esté presente, pero nosotros tenemos que convertirnos a los ojos de Dios, que lo ve todo, como llama de fuego, conoce todos nuestros pensamientos. ¿Qué podría decir usted? No, completamente de acuerdo. Incluso me hacía eco de que muchas veces me he dado cuenta de que la Biblia dice puedo tener de todo, pero si no tengo amor, ¿de qué sirve? Claro que sí. Y justamente esta iglesia tiene muchas cosas lindas. Incluso me gusta porque más adelante lo vamos a ver cuando dice: yo sé que eres débil, pero has guardado mi palabra. Sí. O sea, es una iglesia que tiene bonitas cualidades, sí, en comparación a las que vamos a ver próximamente. Exactamente. Bueno, seguimos avanzando. El versículo dice: yo conozco tus obras. Aquí quería un poco, hermano, recalcar esto: las obras. Todos sabemos que la salvación no es por obra, es por fe. La salvación es un regalo de Dios. Dice que la salvación fue dada, no la ganamos. Efesios 2:8 dice: es pues la salvación un regalo, un don de Dios, para que nadie se gloríe. Pero, dice, no por obra, para que nadie se gloríe. Pero en el versículo más dice: pero Dios ha preparado de antemano obras en las cuales debéis andar. Y el apóstol Santiago lo reafirma, dice: muéstrame tu fe y muéstrame tus obras. Porque si tu fe tiene fe pero no tiene obra, la tal fe es muerta. Yo te muestro mis obras por la fe, que yo hago obras, no para salvarme, sino hago obras de evangelista, que predico, que hago un servicio a la comunidad, que doy buen testimonio de Jesucristo. Entonces mi fe tiene que ir con obras. Por eso que el Señor a nosotros nos pide, si nos dio 10 años, el Señor nos va a medir esos 10 años. ¿Qué hicimos en los 10 años? Por eso dice que todo un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para aprobar nuestra obra. ¿Qué hicimos en los 10 años? ¿Hicimos algo, hermano? ¿O nos repetimos como el niño que va a la escuela, se repite 10 veces el primero básico y nunca cursa? Claro, no avanza. Repetido, no avanza. Claro. Entonces dice: yo conozco tu obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has hallado mentirosos. O sea, ellos, hermanos, tenían un discernimiento y tenían un conocimiento de la palabra, que ellos se daban cuenta de los que eran falsos y mentirosos. Claro. Hoy día nosotros, hermanos, tenemos que también tener esto. ¿Y sabe cómo nosotros podemos conocer a uno que realmente es verdadero? Por el fruto. Claro. No por lo que habla. Porque podemos hablar bonito, podemos hablar como ángeles, como dijo una vez un pastor, pero viven como demonios. Claro. Porque uno ante un altar puede hablar muy bien. No puede que no tenga falla, no tenga muletillas, que repite mucho, a veces repetimos mucho una palabra, pero a veces, hermano, es por falta tal vez un poco más de mejorar nuestro vocabulario,
Pero el Señor conoce la intención del corazón. Me hizo acordar que alguien una vez contó que a Spurgeon, uno de los grandes predicadores, alguien después cuando terminó su predicación le dijo, te equivocaste en esto, como 10 faltas le encontró ¿Ya? en su predicación, y Spurgeon le contesta así, ¿y cuántas personas conocieron a Cristo? Creo que era más o menos 10 que era más o menos las fallas. Bueno, cada equivocación por las 10, si eso sabe quién lo cuenta, José Virión, po. Amén, pues, José gloria a Virión, Dios. Sí, sí, pues ve. sí, Sí, porque hay hermanos coladores que están fijándose en qué nos vamos a equivocar. claro, claro, en vez de recibir que han atorado Claro. una Amén, claro, exacto, amén. claro. Bueno, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, hermano. Un hijo de Dios, ¿cree usted, mi hermano, que nosotros tenemos que arrepentirnos después que nos convertimos, después que nos bautizamos, después que cenamos con el Señor en la cena con los cristianos? ¿Cree usted, hermanito, que tenemos que ser más sensibles al arrepentimiento o un arrepentimiento es suficiente? Yo creo que sí, hay que arrepentirse. Muchas veces. Incluso yo creo que mientras más buscamos de Dios y nos acercamos a su palabra, nos vamos viendo nuestras imperfecciones y Exactamente. queremos mejorar, esa es la idea. Sí, eso. Creo que el cristiano, muchas veces, hermanos, nos vamos a tener que arrepentir por algo. Juan, el discípulo amado, este mismo Juan que escribía Apocalipsis, dice, hijitos míos, mire cómo lo clasifica, hijitos míos, si algún abogado tiene ante el Padre al justo Jesucristo que intercede por vosotros. Claro. Entonces, cuando nosotros pecamos, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón, arrepentirnos. Obispos, pastores, evangelistas, diáconos, coristas, todos debemos arrepentirnos, porque Dios busca corazones contritos y humillados, el cual Él nunca menospreciará. Pero a veces vemos, hermano, que a veces los hermanos evangélicos son los más difíciles de arrepentirse. A veces vemos hermanos que predican en la calle, oye, arrepiéntete, conviértete, pecador, te en el infierno. Pero resulta que a veces esos hermanos que son tan buenos por poner el hacha, no se arrepienten. Claro. Usted les quiere decir algo, los quiere disipular y no se dejan. Son un poco, como no quieren dejarse disipular o enseñar. Porque ellos dicen, no, yo soy de Cristo nomás, yo no tengo pastor. Yo me encontraba con varios hermanos que dicen, no, yo no tengo pastor, mi pastor es Cristo. ¿Les suena parecido quién dijo eso? Cuando Pablo fue a los Corintios dijeron, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. ¿Y Pablo qué le dijo? Están todos mal, son todos carnales. Porque por algo Dios puso un ayo, una persona, un mentor, un guía, para que guíe al otro. Todos tenemos que tener sobre nuestra cabeza a alguien con quien sujetarnos. Por eso que el Señor nos enseña a nosotros que tenemos que ser humildes. Pero dice, pero tienes esto que aborrece la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene, mire, esta palabra se repite en casi las 7 iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y al que venciere, también esta palabra se repite, yo la subrayé acá, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces aquí el Señor a nosotros nos dice varios mensajes. Yo conozco tus obras. Dice, al que venciere. Y concluye diciendo a cada iglesia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La iglesia de los Efesios está en un periodo de los primeros 100 años. Y ahora vamos a ver la otra iglesia. Vamos rápido, hermano, porque no podemos detenernos, porque no tenemos tiempo, ¿verdad?, para examinar rápidamente la iglesia. Pero estas son 7 iglesias que existieron en Asia Menor, pero también estas iglesias marcan tiempos definidos y también son iglesias que existen en todos los tiempos. Sí, en todos los tiempos ha existido la iglesia los Efesios, la iglesia que sigue después, la iglesia de Esmirna, la iglesia que continúa después de la era apostólica, porque en el año 100 prácticamente no queda ningún apóstol. Juan fue el último en morir, pero antes del año 70 ya habían muerto varios. De hecho, Pedro ya había muerto antes de que el templo fuera destruido, Pablo también, Santiago también, y varios murieron mucho antes. Así que todos los que iban quedando eran los discípulos de los apóstoles. Y vamos a ver aquí quién fue el que se cree que fundó la iglesia de Esmirna. Vamos a leer la iglesia de Esmirna, mi hermanito. Dice,
Esmirna, y escribe al ángel de la iglesia Esmirna, el primero y el último, que fue muerto y volvió a vivir, dice estas cosas. Yo sé tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Amén. Gracias, mi hermano. Bueno, la iglesia siguiente, la iglesia de Esmirna. La iglesia Esmirna tiene como sinónimo también la iglesia mártir, la iglesia que va a ser presionada, la iglesia perseguida, la iglesia que los emperadores romanos la van a perseguir y la van a apretar, así como el Señor fue apretado en el monte Getsemaní, que dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Este fue el periodo del año 100 hasta el año 300, representa la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, la iglesia que vive en una ciudad rica, pero que los hermanos son pobres en cuanto a lo material. Pero Cristo le dice, pero ustedes son ricos espiritualmente. Hay un contraste porque la iglesia de Esmirna es una iglesia que tenía buen pasar, era una provincia que estaba siendo gobernada por los romanos, donde había buena economía, pero los hermanos de Esmirna eran hermanos de pocos recursos. Mire, la vamos a leer de nuevo. Okay. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esmirna entonces es la iglesia mártir, la iglesia que fue perseguida del año 100 hasta el año 300. Aquí está la iglesia que vamos a ver que el que se cree que fundó esta iglesia fue el discípulo de Juan llamado Policarpo. ¿Escuchado hablar usted de Policarpo? Sí, Ya, Policarpo. vamos a hablar de él. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, ¿ve? Tu pobreza, pero tú eres rico, entre paréntesis. Claro. Es decir, le dice, ustedes son ricos, ustedes tienen la riqueza más grande, la espiritual, porque todo lo que tengamos, lo material, todo esto perece. Claro. Pero lo que da Cristo no perece, hermanos. Ni por la persecución, ni por el fuego, ni por la muerte. Somos herederos con Cristo Jesús. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendré tribulación por 10 días. Esta palabra 10 días, según la teología, se interpreta que serían perseguidos por 10 emperadores del año 100 hasta el año 300, o sea, 200 años. Esta iglesia fue perseguida severamente. Hasta Marco Aurelio, que por allá por el año 170, después de nuestro Señor Jesucristo, la película que fue muy vista en los cines, y yo la vi todas estas veces, El Gladiador. ¿Usted vio esa película, El Gladiador? Sí. Ya. El Gladiador está en un contexto que es verídico, que es historia, y es Marco Aurelio, el emperador de Roma, y él es el que comanda las legiones romanas, y tiene un hijo llamado, se me olvida el nombre siempre, no me recuerdo el nombre del hijo, pero el hijo no tenía la capacidad para ser el siguiente emperador, y Marco Aurelio le quería dejar su reinado, su poder, al que era el gladiador, era su general del ejército romano. Bueno, ahí está toda la trama de la película, ustedes la pueden ver, que yo la vi varias veces cuando trabajaba como inspector en los colegios. Los profesores siempre iban a ver esa película y después trataban de buscar el mensaje central de la película. Mire, yo no soy muy bueno para las películas, pero veo películas, por si acaso. No me paso película, ¿ves? Que no se malinterprete. No, eso, que no se malinterprete. Claro. Pero hay una frase que cuando yo vi esa película, cuando trabajaba del año 2000 hasta el 2011, como inspector de un colegio, el Liceo Metropolitano, que ya no existe, cuando empieza la película, el general, el gladiador, que después le llaman el máximo, que le llaman el español, el hombre bueno, él le dice a todo su ejército, alínense contra el enemigo,
Y todo lo que hagamos hoy tendrá una repercusión en el futuro. Hoy día se habla de ellos, a 2000 años, un poquito menos, de ellos. Y ellos morían, hermano, creyendo en sus dioses, y eso era lo malo. Creían muriendo en sus dioses que tenía Roma, porque Roma era politeísta. De hecho, en esta ciudad de Esmirna, hermanos amados, se dice, hermano, que en todas estas ciudades habían templos dedicados a los dioses paganos de la antigüedad. Por ejemplo, en Efeso estaba la diosa Diana. En Esmirna y en Pérgamo estaban los dioses que también eran lugares de asiento, como el dios Zeus, que era de los griegos. Entonces, en todas esas grandes ciudades habían deidades paganas, que la gente de aquel tiempo creía en esta cantidad de dioses. Muchos dioses, por eso se le llama politeísta. Nosotros somos monoteístas porque adoramos un Dios. Un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces nosotros aquí vemos la iglesia de Esmirna, una iglesia, hermano, que sufre. Por eso que hoy día nosotros también, tal vez podemos llevar algo de la iglesia de Esmirna. Dígame que hoy día no hay iglesia de Esmirna en la India, en África, en los países orientales, en Corea del Norte, en China. Hay una iglesia Esmirna hoy día, que es perseguida, que es masacrada, que le quitan todo. Por eso Cristo dice, pero, dice aquí, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Hoy día, ¿hay iglesias que son echadas a la cárcel? Sí, en este tiempo sí. No dice, y tendréis tribulación por 10 días, que se refiere a 10 emperadores. Ahora no me recuerdo todos los nombres de los emperadores, pero llegó hasta el periodo cuando este gran emperador del año 312, Constantino, él fue el que dejó de perseguir la iglesia, y ahí vamos a pasar a la iglesia de Pérgamo. Y termino diciendo, sé fiel hasta la muerte. Hermano, tú y yo tenemos que ser fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. El que tiene oído, otra vez se repite aquí, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y al que venciere, dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. Pasamos a la tercera, Pérgamo. Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Yo sé tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, aún en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así tú también tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere daré de comer del maná escondido, y daré una piedrecilla blanca, y en la piedrecilla un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Gracias. Entonces, mis hermanos, aquí ya vamos nosotros en la tercera iglesia. La primera, la iglesia de los Efesios, la iglesia apostólica, del año 33 hasta el año 100. Después vamos con la iglesia de Esmirna, que es del año 100 hasta el año 300. Ahí en ese periodo, hermano, en el año 156 después de Cristo, se me pasó este punto, quería decirlo, Policarpo fue muerto por su fe. Y Policarpo fue discípulo del apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis. Entonces se piensa que Policarpo en su juventud fue discípulo del anciano Juan, que escribió Apocalipsis, y él se convirtió, y él fue el que gobernaba la iglesia de Esmirna. Ya la historia dice que lo mataron. Le dijeron, niega tu fe, niega a Jesucristo y te librarás de la hoguera. Él dijo, jamás negaré a Jesucristo, jamás. Así que él dijo, quémenme, nunca negaré a mi Señor. Si tanto bien ha hecho mi vida, ¿cómo él yo lo voy a negar ahora, cuando estoy cerca
a irme con mi Señor. Hermano, a Policarpo no pudieron, hermano, hacerlo negar la fe. Este hombre fue un hombre héroe de la fe, que no están en Hebreo 11, pero el Señor lo tiene escrito arriba en los cielos. Y cuando llegue el día, cuando Policarpo sea resucitado, mi hermano, gloria a Dios, porque el Señor le va a dar a él un gran reconocimiento, como a ti, mi hermano, y a mí, y a todos los que predicamos el Evangelio y padecemos por el Evangelio. Dice, bienaventurados los que sufren por mi causa. Y aquí tenemos a Policarpo en el periodo de la iglesia de Esmirna. Después de la iglesia de Esmirna pasamos a la iglesia de Pérgamo. Hermano, en la ciudad de Pérgamo, Pérgamo también viene de la palabra pergamino, donde había muchos pergaminos, donde había mucha información. Pero también esta ciudad de Pérgamo estaba, en Pérgamo estaba un templo al dios Zeus. Por eso que aquí dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto. ¿Quién dice esto? Cristo el Señor. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. El templo de Zeus es el trono de Satanás. Por eso Dios, hermano, Él no comparte su gloria con nadie. Nosotros aquí vamos a ver en alguna de estas iglesias que hoy día busca el diablo disfrazándose como ministro de luz del Evangelio para hacer fornicar a los cristianos o desviarlos de la fe para que claudiquen de su fe, así como entró en esta iglesia de Pérgamo, entraron también los falsos. Hoy día, hermanos, vamos a llegar a la iglesia de la Odisea, que es la última, es la iglesia apóstata. De este tiempo la Odisea es la iglesia apóstata, la iglesia tibia. Hoy día, dígame, hermano, que hay muchos apóstatas hoy día, muchos, que han negado la fe. Dice que se amontonarán y se apartarán de la sana doctrina y no van a poner oído a lo que dice la Sagrada Escritura, sino van a poner oído a otras cosas nuevas, fábulas, otros evangelios, que hoy día muchos traen otros evangelios. Yo conozco tus obras, donde está el trono de Satanás. Se refiere al templo de Zeus. Pero retienen mi nombre y no han negado mi fe, ni aun en los días de Antipa, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Balaam, hermanos, siempre se cuenta en la escuela dominical el que va en la burrita, sí, y el ángel se le apareció con la espada desenvainada y Balaam no veía ni al ángel, pero ¿quién lo vio? La burra. ¿Qué enseñanza? ¿Qué enseñanza? A Sí, veces claro. un animal tiene más discernimiento que un hombre. Claro. Amén. No, sí. Entonces dice que también en estos tiempos, mis hermanos, van a venir doctrinas falsas como la de Balaam. Balaam existió en el periodo cuando la iglesia iba en su peregrinaje, en el libro de Números capítulo 25, cuando iban en su peregrinaje a la tierra prometida. Y el rey Balac, en alianza con Balaam, querían detener el peregrinaje de Moisés. Entonces, como no podían detenerlo y no sabían, porque ya Moisés había guerreado con Josué y habían derribado grandes ejércitos, dijeron, no podemos derribarlo, pero los vamos a llevar al engaño. ¿Y qué hicieron? Las mujeres que estaban en el reino del rey Balac, junto con Balaam, dice que sedujeron a los israelitas. ¿Y sabe a quién sedujeron más fuerte? Fue la línea sacerdotal, a la descendencia de Aarón y la tribu de Leví. Porque si corrompían las mujeres a los que llevaban la palabra, se corrompía todo el pueblo. Por eso que nosotros, los que estudiamos la palabra, tenemos que cuidarnos que no nos corrompamos, porque si nosotros nos corrompemos, corrompemos a los que nos escuchan. Les vamos a llevar una falsa doctrina. Entonces, como Balaam no pudo maldecir a Israel, le dijo a las mujeres, coqueteen a los hombres y forniquen con ellos. Y cuando forniquen, entonces vendrá el juicio de Dios y caerá sobre Israel. Y vino una gran mortandad, hermanos. ¿Y sabe quién fue el que paró la mortandad? Que yo cuando leí hace pocos meses atrás el libro de Números, dice que el descendiente del hijo de Aarón tomó una lanza y en el pleno acto que estaba un
un israelita fornicando con una mujer de estas paganas, dice que la única forma que se detuvo el juicio fue cuando este hombre de Dios tomó la lanza y los atravesó. En el mismo acto mató a las dos personas. Y ahí el juicio de Dios se detuvo. Alguien, hermano, tiene que poner la lanza. A veces la palabra es dura, alguien tiene que decirlo. Porque a veces nosotros, no seamos tan duros. No, hermano, si en esos tiempos, cuando el pueblo y la tierra prometida, nosotros hoy día, ¿para dónde vamos? Al cielo eterno, hermanos. El diablo también va a querer confundirnos, turbarnos como lo hizo Balaam. Bueno. Y con respecto a eso es importante porque me pasa que muchas veces es como cuando uno quiere sacar de una herida que se echó a perder, hay que sacar lo malo, la materia es lo que hace limpieza para curar una herida, y después de eso viene la sanación. ¿Sí? Y la palabra dice que penetra como una espada de doble filo y sí, rompe. Entonces, de repente la palabra tiene que romper, sacar lo malo, para después hacer sanar esa herida. Exactamente. Que es lo que hace de repente esa palabra profética. Sí. Esa palabra que cala hasta lo más profundo, hermano. Mire, si nosotros tenemos un tumor y el médico nos dice, tú tienes un tumor y tienes que operarte porque el tumor que tienes es maligno, no es benigno. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cirugía. Hay que hacer una cirugía y sacar todo lo podrido, porque eso podrido a la persona lo va a llevar a la muerte. Entonces el médico cirujano tiene que hacer una operación, tiene que pasar el bisturí ahí, abrir y sacar eso, como dice usted, lo podrido, para que la vida de la persona se preserve y no se muera. Entonces nosotros, hermanos, una falsa doctrina, falsa enseñanza nos puede llevar a la muerte, a la condenación. Por eso es que es importante hoy día afirmar la doctrina y lo más importante que le digo a mi hermano, la palabra. Nosotros debemos ser el pueblo de hoy, en esta pandemia, de la palabra. Así que, hermano, no tienes por qué estar aburrido en cuarentena. Yo le digo a mi hermano, cómanse la palabra. Amén. Y vamos a pasar, ya se nos va acabando el tiempo. Entonces, hermano, esta iglesia, para resumir, la iglesia de Pérgamo, es la iglesia, hermano, que se une el cristianismo. Esta iglesia representa una época del año 300 hasta el año 500, cuando se fusiona el cristianismo con el Estado romano en el periodo de Pérgamo. Por eso que todos los historiadores y los grandes teólogos dicen que esta iglesia representa cuando se une el pueblo del Señor con el Estado romano. Aquí es donde nace la iglesia católica, católica quiere decir universal, apostólica romana. Aquí se unió la doctrina del cristianismo con el Estado romano. La iglesia no puede estar unida al Estado, no puede. Por eso que la iglesia camina por la vereda de la derecha, porque el Señor dice, todos los que están a mi diestra son las ovejas, y los que están al otro lado a la izquierda, estas son las cabras que se van a la condenación, al infierno. Nosotros no podemos, hermano, juntar el Estado con la iglesia. La iglesia camina por su lado, como dijo Cristo, lo que es de Dios, le damos a Dios culto. Y lo que es del César, es del César. Eso va por otra vereda. Nosotros no podemos unir Estado e iglesia. Aquí en Chile, después del 1810, cuando Chile fue fundada como nación, en el tiempo de la independencia, la iglesia católica se unió con el Estado chileno. Por eso que la iglesia tenía gran poder en aquellos años, cuando vinieron los españoles y tomaron aquí, en esta parte de Sudamérica, y se fueron fundando las naciones. Estaba unido al reinado de España, pero también estaba unido al catolicismo. Por eso nace el Te Deum. Por eso, claro, pero esto nace más adelante. Pero lo que yo quiero llegar es que en el año 1925, no me recuerdo el presidente de aquella época chileno, separó el Estado de la iglesia. Entonces, nosotros no podemos, hermanos, aunque yo trabaje en el Estado, trabaje en una municipalidad, trabaje en la Casa de Moneda, yo soy de Cristo, yo soy cristiano. No voy a mezclar las cosas mundanas con las cosas del Señor. Pero esta iglesia lo hizo, la iglesia de Pérgamo. Y no le fue bien. No, porque aquí el Señor, mire, cómo la reprende. Le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tiene ahí a los que retienen la doctrina de Balaam,
enseñando a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Esta iglesia de Pérgamo también significa, hermanos amados, el sacrificio continuo. ¿Y quién es el que hace un sacrificio continuo en cada misa los días domingos? ¿No es la Iglesia Católica? Cuando hace la Eucaristía dice, este es el cuerpo de Cristo. Es como que, hermanos, están convirtiendo la hostia literalmente en el cuerpo de Cristo, y eso es falso, porque en 1 Corintios dice que el pan representa el cuerpo de Cristo. Cristo fue muerto una vez en el libro de Hebreo y dice, y ese sacrificio fue perfecto. Pero la iglesia de Pérgamo es sacrificio continuo. Y así son las misas católicas. Bueno. Y hay que considerar que un papa dijo que fuera de Roma no hay salvación. Bueno, ellos se arrogan de que ellos son la iglesia de Cristo, pero claro, la iglesia de Cristo, hermano, es la iglesia apostólica. La iglesia que tiene como fundamento solamente profetas y apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. No es un hombre, no es el Papa, no es Pedro. La iglesia católica dice que es Pedro, no. Sobre lo que declaró Pedro, sobre ese nombre que declaró Pedro, dijo, tú eres el Cristo. Cristo dijo, sobre ese nombre, sobre lo que tú has dicho, Pedro, bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sobre lo que tú has dicho, edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, justamente sobre la palabra. Hermano, una pregunta, usted que estudia la Biblia. ¿Pedro fue el apóstol de los gentiles? ¿Quién fue el apóstol de los gentiles? ¿Pablo o Pedro? Pablo, hermano. Pablo fue a los incircuncisos. Pedro fue a los de la circuncisión, a los judíos. Y a él le costó aceptarlo, tuvo que Dios mostrarle un lienzo para poder... Sí, pues cuando le predica a Cornelio, Hechos capítulo 10. Claro. Ya, mi hermano, sigamos. Vamos con la iglesia de Tiatira. Vamos a ver qué iglesia representa esta iglesia, qué tiempo. Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Dice estas cosas el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego, justamente lo que habíamos hablado, y sus pies semejantes al bronce fino. Yo he conocido tus obras, y amor, y servicio, y fe, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepintiera de la fornicación, pero no se ha arrepentido. He aquí yo he hecho en cama a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, a menos que se arrepientan de sus obras. Y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño las mentes y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga. Sin embargo, lo que tenéis, mantenedlo, hasta que yo venga. Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero. También yo he recibido de mi Padre, como yo también he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es fuerte, ¿eh? Amén, sí. Bueno, hermano, esta es la continuación de la iglesia de Pérgamo. Aquí nosotros vemos este periodo de la iglesia de Tiatira. Esta iglesia, hermano, empieza desde el año 500, hermanos amados, pasa toda la Edad Media. Todo lo que representa cuando el catolicismo estaba en toda su fuerza y su esplendor. La iglesia de Tiatira es una iglesia que es sacrificio continuo. Y en la ciudad de Tiatira, hermano, estaba la imagen del dios Apolo. Puras deidades paganas. Por eso que el mensaje del Señor a esta iglesia le dice, yo conozco tus obras, amor y fe y servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas, aquí está la reprensión, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer
Jezabel. Hermano, este es un tema que podríamos aquí hacer varias horas, pero mire, hermano, hoy día el espíritu de Jezabel está metido en muchas congregaciones. De hecho, está en la iglesia, para no dar nombre, para que no nos vayan a censurar, está en la iglesia, hermano, la más grande que hoy día hay a nivel de Sudamérica, es una de las iglesias grandes que hoy día está, que es la continuación de Pérgamo, ya lo dijimos. Hermano, y aquí hay una mujer que está liderando. Dice el espíritu de Jezabel. Jezabel vivió en el reino del norte, en la ciudad de Samaria, con el rey Acab. Acab no era descendiente de David. Acab viene de las 10 tribus que se van al norte en Samaria, y esta mujer Jezabel dice que levantó un templo al dios Baal y a la diosa Astoret. Y ella en plena sequía, cuando fue Elías, le dijo: por mi palabra no lloverá sobre Samaria. Y hubo sequía por más de 3 años, y hubo mucha hambre. Y sabe usted, mi hermano, que el pueblo, las 10 tribus de Israel pasaban hambre. ¿Y sabe quién comía las mejores comidas? Jezabel y sus 800 profetas que tenía. Comían de la mesa del rey. Eso, cuando yo lo leí, dije, mire, hoy día esto tiene un sentido, un paralelismo. Hoy día muchas veces están comiendo mejores los paganos impíos que se hacen pasar por hijos de Dios que los propios hijos de Dios. A veces nosotros estamos con más restricciones económicas. Nosotros no buscamos lujo, hermano, pero también nos da rabia e impotencia que a veces los recursos que son dados para Dios lo están disfrutando algunos que tienen esta doctrina de Jezabel. Jezabel es una profetisa que enseña a mi sierva a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Porque Jezabel, la diosa Astoret que ella adoraba, esa era la diosa de la reproductividad, donde habían mujeres que estaban al servicio de la diosa, donde habían prácticas de cultos sexuales. Entonces, cuando aquí la iglesia, el Señor dice, esta profetisa enseña a mi sierva a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cuando Elías le dice, maten ustedes y díganle a Baal que le responda. ¿Y respondió o no respondió Baal? Nunca respondió Baal. Pero Elías clamó, como dice el corito, del fuego, cayó fuego del cielo. Claro. Entonces, hermanos, la misma confrontación que hubo entre el profeta Elías con Jezabel, y todos nosotros sabemos, hermano, que Jezabel cómo murió. O sea, ella abusó, hizo muchas cosas perversas en el reino del norte, en Samaria. Prácticamente el rey acá está al servicio de Jezabel. Un hombre, podríamos decir, mandoneado por Jezabel. Hermano, yo quiero decir esto con harto cariño y respeto. Hermana, la mujer debe tener el concepto que debe de tener. Hoy día hay un espíritu muy fuerte que la mujer quiere ponerse por sobre el hombre. Y eso también hoy día ha entrado a las iglesias. Que hoy día a veces las mujeres quieren mandar más que el pastor, más que el obispo, más que el diácono. Hermana, las mujeres dicen que están bajo la cabeza, la cobertura del hombre, y el hombre está bajo la cabeza de Cristo. Y Cristo está bajo la cabeza del Padre. Todos tenemos que tener un orden. Pero hoy día en los últimos tiempos, ¿qué estamos viendo? Una revolución total. Hoy día tenemos las feministas que odian a los hombres. Hoy día ellas ¿qué es lo que proclaman? Hay que matar al hombre, hay que eliminarlo. No lo necesitamos. Hoy día, hermano, estamos entrando a la era, ya entramos después de la Segunda Guerra Mundial, después de de todo lo que hizo Hitler. Hermano, nos pasamos de la hora. Hermano, ¿nos esperan un segundito? Sí, no. En la era de Hitler quiso experimentar con la genética, lo que decíamos el lunes pasado, que quiso clonar las personas. Acuérdense que Hitler hizo experimentos con los cerebros, con los ojos, y hizo muchas cosas. Él quería tener una raza exclusiva de las arias, de los blancos rubios de ojos azules. Claro. No lo logró, pero él dejó el paso avanzado para que los científicos de más adelante, ahora nosotros, según los reportajes que hay ya varias personas clonadas. Y esas personas clonadas, obviamente que no van a adorar a Dios, por hermano. Esto se va a multiplicar. Por eso que hoy día se está bajando el índice de la población. Por eso que hoy día
se acepta, se tolera esta doctrina de Jezabel, de la fornicación, de la perversión sexual, hombre con hombre, mujer con mujer, ya no quiere la mujer al hombre, sino quiere la mujer y el hombre al hombre. Hoy día hay una perversión total, que esto es un espíritu que ha entrado en la sociedad. Por eso que nosotros los cristianos tenemos que cuidarnos, hermanos. Como dice Tesalonicenses, nosotros debemos de tener en honra y en estima nuestro matrimonio y nuestra esposa. El que es soltero, manténgase soltero hasta que se case. Pero un joven cristiano no puede estar con su polola arrinconado, en lo oscuro, porque eso, todo hombre fuimos hechos con el deseo sexual. Usted como hombre lo tiene, yo también. Pero cuando nos casamos, dice que es bendito el lecho sin mancilla. Pero el joven que está soltero y no se ha casado, también está fornicando, también está siendo seducido por su instinto, por sus deseos, que de alguna manera son normales, pero dentro del matrimonio. Cuando está fuera del matrimonio, es pecado, es fornicación. Y cuando el hombre es casado, es adulterio. También estos espíritus hoy día se están metiendo. Bueno, en la sociedad ya se metieron hace mucho rato, pero hoy día, hermanos, tenemos que cuidarnos porque esto también hoy día está entrando fuertemente dentro de los templos, dentro de las iglesias. Bueno, pasamos a la iglesia que sigue, mi hermano. Ok, Sardis. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Estas cosas yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que estaban a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, mis hermanos, para hacer un resumen más cortito de esta iglesia, porque ya nos pasamos de la hora, pero yo creo que toda esta noche los hermanos están en sus casas, ya están todos en casa, ya nadie anda en la calle, ¿verdad? Nosotros nomás tenemos que irnos, bueno, yo vivo al lado de la iglesia. Hermanos, la iglesia de Sardi, esta es la iglesia de las 7 iglesias, esta es la 5ª iglesia. Y esta iglesia todavía va en una línea de la iglesia de Pérgamo y de la iglesia de Tiatira. La iglesia de Sardi es la iglesia, hermano amado, donde llega, hermanos amados, al final del periodo de esta iglesia es cuando llega la Reforma, por allá por el 1500. ¿Con Lutero? Con Lutero, con Martín Lutero. Entonces, esta iglesia dice, escriba al ángel de la iglesia en Sardi, el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive, pero estás muerto. La iglesia en ese periodo de la Edad Media, ¿cómo estaba la iglesia? Si nosotros buscamos los documentales, la historia hacia atrás, era una iglesia muerta. Decía que estaba viva, pero estaba muerta. Esa iglesia representó la edad medieval, hasta el año 1500, por ahí más o menos. Entonces, hermano, se imponía la religión. El Estado con la religión iban juntos, se imponía. Pero la gente no adoraba a Dios de corazón. Entonces tenía nombre de que estaba viva, pero estaba muerta. Pero si esa iglesia la traemos al presente, hoy día también podemos clasificar algunas ministerios, iglesias, que también se dice, nosotros estamos vivos, pero el Señor dice, estás muerto. Porque hoy día muchos pueden decir, yo estoy vivo, yo estoy para el Señor, pero sus obras hablan de que está muerto. La Biblia dice que un cristiano, yo tengo que oler a vida. Y usted cuando conversa con algunos cristianos, entre comillas cristianos, hermano, usted habla con ellos y no hay olor a vida, hay olor a muerte. Olor a sepulcro. Claro. Olor a muerto. Claro. Bueno, yo hoy día con mi esposa hablaba de una persona, que nos vamos a dar el nombre, pero él lleva muchos años buscando una iglesia donde congregarse, pero nunca se ha firmado. Y uno se acerca a esas personas, y esas personas usted no recibe bendición ni olor a vida,
Porque la Biblia dice que ahora en Cristo yo ya no soy yo, es Cristo en mí. Como dice Pablo, ya no vivo yo. Ahora, o sea, vive Cristo en mí, yo tengo que tener olor de vida. Y yo tengo que ser una carta leída. Que me lean mis vecinos, que sepan quién soy yo. No esconderme detrás de un traje con terno y corbata, que soy un pentecostal, pero no tengo vida. Digo tener vida, pero estoy muerto. Acuérdense, hermano, que el hábito no hace como se dice al monje. Nosotros tenemos que ser cristianos de adentro hacia afuera. Mi moverme, mi hablar, mi entorno tiene que hablar de que yo soy una persona viva para el Señor en el Espíritu. Y que tengo olor a vida y que yo doy ese perfume agradable de Cristo. Que la gente dice, él es cristiano. Pero usted de repente dice, lo ve con una Biblia, pero dice, hay algo que esa persona no me atrae, no cuadra, ¿cierto? ¿Por qué, hermano? Porque, como dice aquí, dice que estás vivo, pero estás muerto. Y el Señor reprende a esta iglesia. Y esta iglesia, hermano, la iglesia de Sardi, ahí en esa ciudad de Sardi, porque también estamos diciendo que esta iglesia existieron, hermano, y fue enviada la carta a las 7 iglesias en el periodo de Juan, en Asia Menor, lo que hoy día es Turquía, pero en esa ciudad de Turquía, en la ciudad de Sardi, había un culto también a la diosa Artemisa y la diosa Cibeles. En esa ciudad de Sardis había un culto a la diosa Artemisa y la diosa Cibeles, que se adoraban diosas, mujeres, femeninos. Ahora no tenemos tiempo, hermano, pero algún día podemos hablar qué es lo que adoran los musulmanes. Ustedes han visto, hermanos, en la bandera, ¿usted ha visto un símbolo que se repite en todas las banderas musulmanas? ¿Qué ha visto usted en las banderas árabes musulmanas? Un tipo así como signo, no sé, por decir un signo de interrogación, por decir algo. ¿Ya? Como una pelotita. Pero eso es una luna. Es como una luna, claro. Claro. La cultura antigua de los musulmanes, ellos adoraban a la diosa luna. Entonces, todos los cultos antiguos paganos, donde adoraban las culturas de Asia, los árabes, eran culturas eran diosas femeninas. Y aquí en esta ciudad de Sardi había asentada la ciudad de la diosa Artemisa y la diosa Cibele. Esto más o menos representa desde la Edad Media, desde el año más o menos hasta el año 1500. Esta iglesia representa la iglesia de Sardi. Dice, el Señor le dice, pero tienen unas pocas cosas, unas pocas personas en Sardi que no han manchado sus vestiduras. Hermano, en todos los periodos de toda la iglesia siempre hay un remanente que guarda las Sagradas Escrituras. En toda la iglesia, y vamos a ver hasta en la iglesia de la Odisea, que hay gente que busca a Dios, pero son los menos. Esa iglesia prácticamente clasificada como una iglesia tibia. Pero en esta iglesia, antes que llegue la Reforma, habían hermanos que guardaban, que no habían manchado sus vestiduras. Dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. A otra vez, al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí ya vamos a la parte final. Aquí pasamos, hermano, de la Edad Media a la edad de cuando viene el resurgimiento del protestante, cuando se separan los verdaderos, como la iglesia de Sardi, que habían hombres que buscaban a Dios, se separan de la iglesia que está unida con el Estado. Y aquí viene la iglesia de Filadelfia. Vamos a ver quién es la iglesia de Filadelfia. Esta es una de las iglesias más sanas que está acá, ¿eh? Sí, una de las más sanas. De las más sanas. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco poder, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí yo entregaré los de la sinagoga de Satanás, los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo los constriñiré y vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado, porque has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.
Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Bueno, esta es la penúltima iglesia, hermanos, la iglesia secta, la iglesia Filadelfia. Y ya estamos terminando. Hermanos, la iglesia Filadelfia significa el amor fraternal, el amor entre hermanos, que tenemos que amarnos entre hermanos, el amor fraterno, que deben amarse los hermanos. Nosotros como ministerio, que nosotros estamos en nuestro ministerio, que Dios le dio a nuestro obispo Ángel Durán, nosotros también sabemos que hay otro ministerio que es parte del cuerpo de Cristo, que al conocer los ministerios, conocer sus doctrinas, nosotros nos amamos aunque no tengamos el mismo letrero, porque somos de Cristo. Y esta iglesia no es reprendida. Aquí nosotros vemos que esta iglesia no es reprendida, hermano. Todas las otras iglesias son reprendidas, menos esta, la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, cuando tiene su renacimiento, el cristianismo se vuelve a las Sagradas Escrituras. Cuando Martín Lutero dijo, solo gracia el hombre es salvo, solo palabra de Dios. Las 95 tesis que puso Martín Lutero ahí, La puerta de Gutenberg. exactamente, en Alemania, nadie pudo rebatir lo que Martín Lutero, porque lo sacó de las Sagradas Escrituras. Este fue el hombre que Dios lo usó para que el pueblo se volviera a Dios. Y aquí viene un avivamiento. Esta iglesia de Filadelfia es la iglesia que representa el avivamiento, la iglesia que se expande, la iglesia misionera, los que viajan por África, por el Medio Oriente. Hermano, a nosotros, ¿cuándo nos llegó el evangelio acá? Nos llegó después que Chile fue fundado. Vino aquí Diego Thompson y vinieron muchos otros misioneros acá a Chile, que en el periodo de Bernardo Higgins trajeron la Biblia, hermanos. El Ministerio de Educación no existía en esos años. ¿Sabe cómo le enseñaban a los niños chilenos? Con la Sagrada Escritura. Y a todos los que eran mestizos entre los españoles y los mapuches, ahí nacieron los mestizos. Yo soy un mestizo. Yo tengo apellido indígena y tengo apellido de mi madre Rivera. Entonces, hermanos, los niños de aquella época aprendieron con la Biblia, y todos estos misioneros salieron de esta iglesia de Filadelfia. Esta es la iglesia que Dios le dice, hay una puerta abierta delante de ti y que nadie puede cerrar. Es la iglesia que Dios le abrió las puertas a esta iglesia, y Cristo le abrió las naciones para que el mensaje de Cristo llegara a todos los rincones de la tierra. Desde el 1500 hasta más o menos el 1900. Ahí están todos los grandes predicadores, Moody, Spurgeon, está Moody, Wesley, claro, el wesleyano, el que escribe ¿no? Este que escribe la obra del peregrino. Ah, ya, perfecto. ¿Sí? Entonces, hermano, en ese periodo salieron misioneros para todo el mundo a predicar el evangelio. Y nacieron de acá. Y nacieron de esta iglesia, de la iglesia de Filadelfia. Bueno. Por eso que esta iglesia es una iglesia, hermano, que nosotros debemos ser parte de esta iglesia de Filadelfia. Los que guardamos la palabra, los que amamos la palabra. Nosotros estamos en el pleno periodo de iglesia de la Odisea, iglesia apóstata, pero no todos son apóstatas. Porque en este tiempo, hermano, hay verdaderos hermanos de la iglesia Filadelfia, la iglesia del amor fraternal, el hermano que ama. Si no hay amor en ti, dice Pablo, aunque sepas toda la escritura, sepas toda la ciencia y conozcas todos los misterios, si no tienes amor, no eres nada. Entonces esta iglesia, hermano, es la que nos debe representar a nosotros. Esta es la iglesia que está esperando el rapto de Cristo. Esta es la iglesia que tiene que enfrentarse hoy día a toda la apostasía que estamos viviendo. No sé si usted quiere decir algo más, porque ya estamos terminando. Buenísimo. Entonces quiere decir que el próximo lunes se nos viene buenísimo a estar viendo todo lo que viene con esta última iglesia, que es la Odisea. Con respecto a lo que usted dice del tema de la apostasía, sabemos que los que pueden apostatar son los que en algún momento conocieron a Cristo. Y lo otro, en toda la iglesia hay un remanente fiel, como lo que hablábamos, y también puedo ver que en toda la iglesia hay lobos, cabritos y ovejas. Entonces ahí es donde uno tiene que definir, todos los que estamos en este live, es definir dónde estoy yo. Porque es fácil mirar para el frente, pero la pregunta es, ¿soy realmente oveja? Porque la Biblia dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, pero tengo contra ti esto y esto y esto y lo otro. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Estamos oyendo la
la voz del buen buen pastor. buen punto, Porque sí, si yo oyo la voz de Dios es porque soy oveja. exacto. Y Y lo aquí es sigue. donde cada uno tiene que ver realmente si está tratando. Y por eso estamos viendo esto, porque esto nos empieza a iluminar, pues empezamos a ver lo que tenemos que mejorar, lo que está bien, como lo hizo Dios con cada iglesia. Le fue diciendo, mira, esto está bien, pero esto tienes que corregirlo, esto tiene que cambiar. Y esto es una palabra para cada uno, no para que nosotros la sepamos y como usted decía adelante y decírsela a otro. Primero la palabra viene a nosotros. Exacto. No, estuvo buenísimo, creo que hay muchas cosas más que aprender. Es un libro tremendo este Apocalipsis. No llevamos nada del comienzo de Apocalipsis, ya sentimos que nos falta tiempo. Sí, pues, exactamente. Pastor, ¿qué le parece que antes de Mm, finalizar nos conduzcan una oración? Yo sé que hay Sí, muchos que nos están viendo. hermano, me hubiese gustado ver acá si nos mandó algún mensaje o si quiere alguna petición. Lamentablemente no pude ver acá Ya. los hermanos. Yo no soy muy tecnológico todavía. Claro, acá está con el iPad. Claro, de ver cuántos hermanos estaban conectados, cuántos hermanos me pedían una oración. Entonces, mis hermanos, hoy día vamos a orar por fe por usted, si usted tiene alguna necesidad. Pero el próximo lunes terminamos el periodo de las cosas que son. Ve que cuando leemos el capítulo dice las cosas del pasado, que Dios fue en el pasado, las que son y las que han de venir. Entonces en el capítulo 4, el próximo lunes, hermano, vamos a entrar a las cosas que han de venir. Oh, buenísimo, va a estar buenísimo. Entonces nosotros estamos todavía en el periodo de las cosas que son, en el periodo de la iglesia, pero estamos en lo último, en la iglesia de la Odisea, así que la Odisea la vamos a dejar para el lunes, y vamos a pasar a las cosas que, como dice aquí, las cosas que han de ser después de la iglesia. Aquí es donde viene, hermano, todas las profecías apuntan a la venida del Señor, que aquí, hermano, de la iglesia ya no se habla más de la iglesia. Aquí después saltamos al capítulo 4, la visión del cielo, al trono de Dios, a la gloria del Señor, la honra que Dios recibe arriba y también todos los que están arriba con el Señor, que le adoran ante sus pies. Y el capítulo 6 vienen ahí los sellos, lo que va a suceder en la tierra. Así que, hermano, espero que nos acompañen el próximo lunes. Yo estoy muy contento de estar aquí. A mí me encanta lo que es Biblia. No sé, estoy aprendiendo. Yo llevo años, pero me gusta aprender. Así que yo escucho a un hermano, una hermana. Si puedo yo aprender algo, yo siempre estoy con ese anhelo de aprender. Así que gracias, hermano, por acompañarnos. Dios les bendiga mucho. Un saludo para toda la iglesia, para toda la familia, para todos los ministerios, para la iglesia del Señor Jesucristo. En el Señor, aunque yo no les conozca a todos, pero en el amor de Cristo les amamos y queremos ser bendición para ustedes, para que ustedes vayan conociendo un poquito y también vayan, hermanos, sacando la palabra que usted necesita hoy día. Que si usted tiene que ser reprendido, como yo, hermano, el que es hijo tiene que ser reprendido y tiene que volverse al Padre. Así que hoy día estamos en un periodo de que muchos hijos de Dios van a volverse de toda esta pandemia, hermano, muchos se están volviendo, todos los días se están yendo hermanos, también se están yendo personas que no son cristianas. Creo que hoy día nosotros tenemos un servicio muy importante, poder transmitir la palabra por todas las redes sociales. Así que mi hermanito, vamos a orar al Señor. No sé si usted quiere decir algo más. No, que nos conectamos este próximo lunes a la misma hora. Inviten a conectarse y mándenos ahí su saludo, peticiones y alguna pregunta y después lo podríamos responder el próximo programa. Sí, amén. Amén. Eso, pastor. Padre nuestro, te damos gracias en esta noche, Señor, de estar junto a mi hermano. Gracias también a todos nuestros hermanos que están, Señor, en sus casas, a través de una pantalla, Señor, sea por el computador, por un tablet, por un celular. Te ruego en esta noche, Señor, que el Espíritu Santo vaya a cada hogar, que tú les bendiga a mis hermanos y hermanas. Conoces tú, Señor, con tus ojos de llama de fuego, conoces la petición que hay en cada corazón. Usted, Señor, lo sabe todo de nosotros. Hoy día, Padre, lo que tus hijos necesitan, nosotros nos unimos en el nombre de Cristo Jesús para que lo que mi hermano está pidiendo esta noche, Señor, sea conforme a tu voluntad y a tu palabra, que le sea concedido, Señor, esa petición. Si es por una sanidad, en el nombre de Jesús, sana, Señor, esta noche al que está enfermo. Oramos, Señor, por los que están hospitalizados, Amén. por los que están, Señor, en la UCI, los que están en la UTI. Gracias. Señor, oramos por los que están ahí, Señor, y también los que están en sus casas, con tristeza, con preocupación. Amén. Esta noche oro por la pastora Gladys Jaramillo, esposa del obispo Domingo Villalón. Gracias. Ella está en la clínica de Espucio. Señor, gracias porque tú la estás sosteniendo a tu sierva. Oramos que sostengas a tu pueblo, a tus hijos, Señor, que están hospitalizados, Amén. como yo lo estuve, Señor, el año pasado. Y aquí estoy para la gloria de mi Señor. Amén. Gracias, gracias por esta palabra que hemos compartido. Ahora te ruego la bendición del cielo sobre todos mis hermanos y hermanas, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.
Hermano, abrazo, que Dios les bendiga mucho. Que el Señor les bendiga y les guarde. Y nos vemos el próximo viernes acá con Apocalipsis, con nuestro expositor Arnoldo Cariumil. Que tengan un buen descanso y nos vemos. Chao. Hasta la próxima. Amén. Gloria al Señor. Gracias.